El programa de evaluación de la calidad de gas tiene como objetivos principales identificar y acercarse con todos los agentes prestadores de la cadena, ¿verdad? Recope, envasadoras, transportistas, distribuidores, comercializadores, actualizar las normativas que vengan ya sea desde la ARECEP o colaborar en la actualización de normativa desde el ente rector como MINAE o INTECO, hacer las inspecciones técnicas en los prestadores para evaluar tanto la calidad de mezcla como los cilindros, la captura y socialización de la información que vamos obteniendo de estas inspecciones, la coordinación interinstitucional con MINAE, Salud y Bomberos, que son pues como los principales actores que trabajan con nosotros en este tema del gas, y la atención al usuario en consultas, quejas o denuncias. Y para eso el programa se financia con un canon que se reconoce en la tarifa, que para el 2022 fue de 1,17 colones por litro en el caso del PLP, en el margen de envasado. Primero vamos a ver lo que sería el mercado nacional. Pueden ver que el consumo histórico de GLP ha venido creciendo. El GLP, como mencionaba ya don Eric, es uno de los combustibles estratégicos en la seguridad energética del país, y dado que pues no contamos con otros combustibles industriales como el gas natural, entonces en nuestro país no solamente es un servicio utilitario en hogares y vehículos como en la mayoría de las regiones, sino que es un reflejo directo de cómo se va comportando la actividad comercial e industrial en todo el territorio. Entonces, esto se puede reflejar ya que, por ejemplo, vean que en 2020, cuando fue la pandemia, pese a que las personas estaban mucho más tiempo en los hogares y creció significativamente en ese momento el consumo de cilindros, esto no contrarrestó la baja provocada en el consumo por el cierre de comercios, hoteles y la baja en la actividad industrial. Y una vez que empezaron a eliminarse estas restricciones, ¿verdad? Sanitarias, y hubo mayor reactivación económica, pueden ver que entre 2020 y 2021 hubo un aumento sustancial de más del 12% del consumo, y nuevamente 2021-22 hubo un aumento del 9%. Entonces el promedio bianual de estos últimos 2 años después de las restricciones sanitarias ha sido de más del 10%, superando incluso los niveles prepandemia, que eran alrededor del 6% anual. Para el 2022, el país consumió 390 millones de litros netos de gas, con un valor de casi 95 mil millones de colones sin impuesto y 104 mil millones de colones con el impuesto a los combustibles incluido. Y acá en esta podemos observar cómo la participación de las concesionarias en el mercado, esto con base en las compras que realizan en Recope. Entonces, en ese momento tenemos 5 concesionarias. La Gaceta, Tomsa, Supergas y Petrogas participan tanto en el mercado de cilindros como granel. Blue Flame participa únicamente en el mercado de granel, y Nanogas, que en este momento pues tiene una participación muy baja en el 2022 y no aparece en 2021, es porque inició operaciones en abril del 2022 y de momento se dedica exclusivamente al envasado de cilindros. En consumo sectorial podemos ver que la venta granel se mantiene con la modalidad predominante de consumo, y es lo que les decía, que sigue siendo un combustible estratégico comercial e industrial, porque realmente cuando unimos los sectores industrial y comercial, obtenemos pues la mayor participación de consumo total nacional. Luego estaciones, que también es una venta granel para los vehículos, y el residencial para 2022 es un 36%, que realmente a lo largo de los años pues esto es una proporción que se ha mantenido alrededor de un 60-40 entre lo que es granel y cilindros. Y podemos ver que la venta de cilindros de 2020 a 2021 creció un 6%, 2021 a 2022 creció otro 2%. Actualmente el promedio mensual de venta de cilindros en todo el país es de más de 500,000 envases al mes. Alrededor de un 90% son cilindros de 25 libras, que son los más comunes que conocemos, y estimamos que hay entre 730,000 y 800,000 usuarios de cilindros, ya sea principalmente hogares, pero también pequeños comercios que no cuentan con un tanquecito de gas para autoconsumo,
sí, para autoconsumo en granel. Entonces, también realizan la compra de cilindros, principalmente los grandes de 100 libras. Y acá podemos ver cómo se ha ido modificando el consumo anual histórico en millones de litros desde 2017 a 2022. Vean que realmente todos los sectores han venido aumentando su consumo poco a poco. La baja que hubo fue en 2020, como les mencionaba, por las restricciones sanitarias en la mayoría de los sectores, que es esa barrita como más naranja, pero aún así en el residencial también ese año pues aumentó, pues porque las personas estaban cocinadas más en el hogar. En estaciones de servicio, bueno, el uso del GLP en el sector residencial pasó de un 38 a un 36% en su participación. En estaciones de servicio, si bien es el sector que menos representa ahorita en el consumo, pues fue el de mayor crecimiento, creció casi un 30%, y esto porque ya prácticamente la cuarta parte de las estaciones del país tienen en este momento venta de gas. Y el sector comercial e industrial reportaron crecimientos de 14% en el caso del sector comercial y 7% en el sector industrial, que es un aumento bastante significativo, ¿verdad? Hace años pues, el sector industrial no tenía pues este porcentaje de aumento en el consumo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este aumento se ve claramente reflejado en la mayor cantidad de tanques instalados en la mayoría de regiones del país. También en el informe van a poder encontrar la cadena de comercialización de gas, donde podemos ver que el 100% se vende en Recope, distribución al mayoreo como parte del monopolio. Hay 7 clientes directos de gas en Recope, que son pues grandes industrias. Y tenemos las envasadoras que compran el 92% del gas y ya luego lo distribuyen en un 53% a través de camiones graneleros en industrias, comercios y estaciones de servicio, y un 39% se va en el parque de cilindros, como les mencionaba, hogares y pequeños comercios. También podemos encontrar, podemos encontrar el uso regional del gas. Entonces vamos a ver el uso regional en residencias, en estaciones de servicio y lo que es el sector comercial e industrial. Acá pueden ver la distribución del consumo residencial de GLP por región. Tenemos la región central con prácticamente la mitad del consumo de gas en residencias. Luego la región Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega, Brunca y finalmente la Pacífico Central. Si bien la región central es la que menor porcentaje de hogares utiliza gas, porque tenemos menos de un 40% de hogares en la región central utilizando gas respecto a otras regiones que utilizan hasta 8 de cada 10 hogares. Sin embargo, pues la región central concentra prácticamente el 62% de los hogares totales del país. Entonces, esta densidad demográfica es la que al final hace que se consuma prácticamente la mitad del gas residencial en esta región, y además es la que cuenta con el 70% de los puntos de venta de cilindros del país. Entonces, esto es también por el hecho de que más adelante vamos a ver, pero las inspecciones de cilindros, de puntos de comercio de cilindros del programa de evaluación de calidad, lo que tratan es de imitar precisamente esta distribución regional cuando asignamos la cantidad de inspecciones. En contraposición, la zona Huetar Norte, donde prácticamente el 70% de los hogares utiliza gas, tiene una densidad de hogares bastante pequeña respecto a otras regiones. Solo es el 8% de los hogares del país. Entonces, al final, su consumo representa un 12,6% y un 8% de los puntos de venta totales. Sobre el consumo vehicular, nuevamente vemos que la región central abarca más del 70% del consumo vehicular de GLP en estaciones de servicio. Ahí pueden ver también la distribución de estaciones por provincia. Entonces pueden ver que entre San José, Alajuela, Heredia y Cartago, pues precisamente está prácticamente el 70% de las estaciones y se refleja también el consumo por región. Y ahí pueden ver 99 estaciones totales, tenemos al cierre de 2022, hay poco más de 400 activas, entonces pues nos va dando prácticamente un 25%. Ahora es importante ver que si vemos la cantidad de GLP que se venden en estaciones de servicio, es un 2% del total de combustibles que se venden en estaciones, ¿verdad? La mayoría son gasolinas,
regular y superior, y dice, el GLP representa un 2% del consumo de combustibles en estaciones. Sin embargo, en el último anuario que existió de RITEVE en 2021, únicamente se reportaron 3.874 inspecciones de vehículos a gas, ya sea exclusivos que vienen de agencia para usar GLP o duales con gasolina, que es los que las personas han venido convirtiendo. Es decir, solo menos de un 0.5%, un 0.3% de la flota vehicular está reportada durante las inspecciones técnicas de la revisión técnica vehicular como GLP. Pero al final tenemos un 25% de las estaciones con gas y un 2% del total de combustibles de venta en estaciones. Entonces, vean que de 2021 a 2022 creció más de 11 millones de litros el consumo de GLP en estaciones. Sin embargo, en RITEVE se registraron solamente 555 nuevas inscripciones de vehículos a gas. Y hablo de RITEVE porque, pues, DECRA, porque ha venido apenas iniciando operaciones, todavía no tiene sus primeros honorarios de inspección. Entonces, el último informe que hay es con corte 2021. Sin embargo, vean que no coincide la cantidad de gas que se está vendiendo en estaciones de servicio con la cantidad de vehículos que supuestamente trabajan a gas o que se están inscribiendo nuevos como gas. Entonces, lo que creemos es que esto parece indicar que hay un significativo subregistro de la flota real del país que ha transformado el vehículo a GLP. Y que aunque normalmente utilizan GLP, es muy posible que cuando llegan a la inspección técnica vehicular, pues se sigan registrando como vehículos de gasolina, ¿verdad? Y entonces, en este momento, pues realmente el país no tiene un número certero de cuántos vehículos están trabajando a gas, o por lo menos no están haciendo la revisión técnica como GLP, a pesar de que parece ser el combustible que normalmente utilizan para movilizarse. Respecto a los tanques, vemos que en 2019, que fue el corte anterior que se realizó, había 6.417 tanques de GLP instalados en el país, con una capacidad de más de 7 millones de litros, 7.000 millones de litros. Y para 2022, esos tanques crecieron a 7.525. Y la capacidad instalada total a más de 9 millones de litros. Entonces, vean que en todas las regiones crecieron la cantidad total de tanques instalados totales en la región central, en la Chorotega, en el Pacífico Central, en la Brunca, en la Huetar Norte y en la Huetar Caribe. Perdón, en la Brunca fue en el único que disminuyó. Creemos mucho que es por una depresión económica de la zona y porque también ha influido mucho un tema de que pasa mucho gas desde Panamá por esa zona. Pero es la única región que representa una disminución en el número de tanques. Ahora, lo que podemos ver es que aunque los tanques crecieron en todas las zonas, el mayor crecimiento fue en la región central. Entonces, no solamente la región central es la que tiene la mayor cantidad de actividad comercial e industrial del país, sino que la ha venido acaparando. Es decir, no solamente tiene la mayor parte, sino que cada vez se concentra más la actividad industrial y comercial del país si nos enfocamos en lo que es uso de gas. Ahora, en estos 3 años, entre 2019 y 2022, vemos un aumento del 27% de la capacidad instalada en tanques del país, y esto nos coincide con el 23% de ventas de GLP a granel que vimos en los primeros gráficos de mercado. Cada cliente recarga su tanque estacionario por lo menos una vez por semana, y cada recarga viene a equivaler a alrededor de un 50% de la capacidad nominal del tanque, ¿verdad? Porque normalmente las personas pues no dejan que ese tanque llegue a cero antes de recargarlo. Entonces, más o menos, cada semana se recarga un 50%, el equivalente a un 50% de la capacidad de ese tanque. Y encontramos que el 46% de los tanques del país son de 454 litros o 120 galones. Es como la modalidad más frecuente. Adicionalmente, se puede observar un aumento por la cantidad total de tanques, como les mencionaba, en todas las regiones, excepto por la región Brunca, que puede haber
un presunto trasiego, una depresión económica, puede ser una combinación de factores. Y bueno, lo que les hablaba, ¿verdad?, de cómo se ha venido viendo el aumento realmente de la actividad del país en la región central. Y entonces, aunque las demás aumenten su cantidad de tanques, pues su participación ha venido desplazándose. Y entonces aquí pueden ver en respecto a tanques de autoconsumo, integrados la parte comercial y la industrial, que la central nos está acaparando un 57,4%, luego la Chorotega un 28%, ¿verdad? Mucho tiene que ver en la parte turística de Guanacaste, la Huetar Caribe un 5,6%, Huetar Norte 3,8%, Pacífico Central 3,5% y Brunca 1,7%. Y ahí pueden ver una distribución cantonal de los tanques en ese mapa, donde es claro la concentración en la región central, donde casi no vemos tanques, en la región Brunca, excepto por zonas muy puntuales aquí abajo, como lo que son las partes de Osa, ¿verdad?, de Ubita, que son un poco más turísticas, pero también podemos ver en las zonas de Liberia y Tamarindo y estas zonas turísticas de Guanacaste, también cómo se concentra, y un poco en la región de San Carlos, sobre todo en La Fortuna. Sobre el precio, acá podemos ver que durante el 2022, el precio de referencia internacional para el GLP se mantuvo al alza debido a la creciente demanda en Asia, en industria petroquímica, donde utilizan mucho GLP para, precursores de GLP para la producción de plásticos, y el reemplazo de la leña en India. Eso es importante porque en India muchísima gente cocinaba con leña, y entonces tuvieron una campaña para que la gente dejara de utilizar leña y se pasara a gas, a cocinar con cilindros, por el tema de la salud respiratoria, el tiempo y estar inhalando humos y estas cosas de la leña. Pero bueno, como es una población tan grande entre China y Asia, entre China e India en Asia, pues demandaron muchísimo GLP, y pues en ese momento la oferta no alcanzó a este aumento de la demanda, y por eso es que entre 2021 y 2022 vemos pues esta fuerte pendiente, esta fuerte escalada de los precios. A inicios del 2022 estuvo bajando un poco, pero vean que luego vuelve a subir, y tanto a finales de 2021 como en 2022 tenemos los mayores precios en plantel de Recope, que fue de 337 colones por litro. Lo tenemos en ambos años. Posteriormente, podemos ver que en enero de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una disminución del impuesto único del gas, de los combustibles, de prácticamente 30% durante 6 años. Entonces eso ayudó a una importante rebaja. Y posteriormente también con el cambio de la nueva metodología de Recope, que ahí está marcada, también hubo una disminución de la asignación de costos de Recope al GLP. Y posteriormente pues tuvimos una baja en el precio del dólar, ¿verdad? Se fue estabilizando en el mercado internacional, y todo esto ha ayudado a que pues vaya disminuyendo el precio, que todavía en este año estamos viendo cómo continúa la tendencia a la baja. Sin embargo, si sacamos los precios promedio, ustedes pueden ver que en 2021, entre 2020 y 2021, el precio del cilindro de gas tuvo un precio promedio de 6.749. 2021-2022 fue de 9.190, y en 2022 fue de 9.715. Es decir, todavía para el año pasado tuvimos un aumento promedio de 500 colones en el cilindro de gas. Y ahora para 2023 ustedes pueden ver que más bien se va acercando nuevamente a los precios de 2021. Ahora creo que ya vamos para menos de 6.000 en el cilindro. Entonces aquí pueden ver un desglose de lo que compone el precio del gas para 2020, los promedios 2021 y 2022. Vean que el tipo de cambio ha aumentado en promedio 40 colones. El precio internacional también había tenido un aumento el año pasado en promedio. La asignación de Recope, como les mencioné, había disminuido por el cambio de metodología. Los subsidios habían, aquí se ve como más, pero bueno, es que los subsidios han ido disminuyendo por la baja en el precio. El impuesto único, por este cambio que aprobó la Asamblea, disminuyó. Y el margen envasador disminuyó también el año pasado.
El margen de estación de servicio creció en 2 colones y el de distribuidor y el de comercializador también. Entonces, respecto al 2021, tenemos que en tanque costaba en promedio 20 colones más el litro, en estaciones de servicio 22 colones más el litro, y en el cilindro 24 colones más el litro, y como son 21 litros, en el de 25 libras, pues 525 colones. En encuestas al usuario tenemos el uso del GLP en hogares por región. Aquí ven una comparación de 2021 a 2022. Como les mencionaba, la región central es la que menos hogares usan el GLP, alrededor de 4 de cada 10 hogares. Y en las regiones, en la región Chorotega, pues aquí vemos un cambio del 70 al 47%, en Pacífico Central se mantiene alrededor del 65%, en la región Brunca nos baja del 60 al prácticamente el 50%, en la Vuelta al Caribe sube un 66% y en la Vuelta al Norte más del 70% de hogares. Ahora, como esto es una encuesta que realiza la ARECEP, se realizaron 2.406 entrevistas a los usuarios entre el 13 de octubre y el 8 de noviembre. Entonces, de ahí salen esos números. Como puede ser un poco volátil de año a año, ¿verdad? El dato. Por ser una encuesta, entonces, nosotros lo que utilizamos al final es un promedio que vamos viendo en los años para cada región, ¿verdad? Para trabajar luego los datos de asignación. Pero en promedio un 47% de los hogares reportó usar GLP en 2022, esto era un 46% en 2021, un 42% en zona urbana, un 58% en zona rural. Sin embargo, vean que el GLP es de un uso muy generalizado en los hogares, es decir, no es que son hogares de ciertas regiones o son hogares de ciertos quintiles, sino que en general la gente pues utiliza el gas principalmente para cocción. Y de cada 10 personas que lo compran, 6 adquieren el cilindro en un supermercado, 2 usan Express, que también normalmente es un Express que viene de un supermercado, nada más que no van al establecimiento. Uno lo viene de un distribuidor de gas y solo una persona pues va a la envasadora, pues ya sea que la tenga cerca. Y 92% de estas personas intercambian el cilindro en cada compra, ¿verdad? Es decir, hay gente que tiene su propio cilindro, lo compró y va y lo rellena, o gente que tiene un cilindro que es de envasadora, pero tal vez no lo quiere perder porque le gusta y va y solicita que se lo rellenen en vez de que se lo intercambien, pero la figura más común es que la gente simplemente intercambia sus cilindros en cada compra. 57% indica que no sabe realmente qué marca compra, eso también porque los supermercados no siempre o muchos no trabajan de forma exclusiva con una marca, entonces pues tienen distintas marcas disponibles y 89% indica que utiliza un cilindro de 25 libras. Es un servicio muy bien calificado, con 8.5 de nota de satisfacción dada por los usuarios. Luego tenemos composición de GLP, tenemos la composición de la mezcla en Recope. Acá lo que verificamos básicamente es que no se supere el límite de 40% de butano, que es el límite de envasado de cilindros dado, en Costa Rica, dado por el reglamento técnico centroamericano. Entonces aquí podemos ver que el máximo que se obtuvo para 2022 fue de 39,3% en butano y el 78,63% en propano. Y los mínimos 59 y 18. La mezcla en este momento que está tarifada es de un 70-30 y ustedes pueden ver ahí los promedios, que para propano tuvimos un promedio de 69,25%, para butano 27,26% y hay otros de alrededor de 3,5% que normalmente son un poco más livianos que el propano y unas trazas más pesadas que el butano. Una densidad de 532 kilogramos por metro cúbico y en odorizante Recope reportó en promedio un 16,83 partes por millón. La norma le exige estar entre 12 y 24 partes por millón. En las líneas naranjas pueden ver en propano y butano lo que fueron los promedios para 2021. Y en la línea verde pueden ver el propano durante 2022 y en la línea azul el butano durante 2022. Entonces, si comparamos la mezcla 2021-2022, pues realmente no hay diferencias estadísticamente significativas.
entre la composición del gas que se reportó en Recope de un año a otro. Y aquí vemos la composición de la mezcla en envasadoras. Nosotros hacemos el seguimiento en envasadoras, se evaluaron 70 muestras de GLP durante todo el año pasado. Y aquí lo que se verifica nuevamente es odorizante y composición, para evitar que se pase o verificar que no pasemos del 40% y que siempre se cumpla la norma odorizante para asegurarnos que la gente puede detectar las fugas de gas, ¿verdad? En caso de una emergencia. Acá podemos ver que entre 2021 y 2022 sí parece haber una diferencia significativa en la mezcla que detectamos en envasadoras, ¿verdad? Podemos ver que el butano se ve una disminución y pues un aumento del propano respecto al año 2021. Sin embargo, cuando comparamos con la mezcla que se reportó en Recope, pues sí se parecen mucho, ¿verdad? 69, prácticamente un 70% de propano en promedio el año pasado, un 26% de butano, un 4% de otros, una densidad de 530 kilogramos por metro cúbico, y el odorizante sí tuvimos valores bastante extremos en ciertas secciones, en ciertos periodos del 2022, y entonces acá sí es la única diferencia significativa que nos da con Recope es en el odorizante. Hay que recordar que ARECEP en este momento mide la mezcla en envasadoras, pero la de Recope, Recope es el que está reportando esa composición. Entonces, pues nos coinciden bastante los valores, sin embargo, vemos una omisión de valores extremos en los reportes de Recope, y por eso es que vemos que el odorizante nos sale bastante más alto en envasadoras, que fueron los valores que midió ARECEP. Luego, agentes comercializadores. Estos son agentes comercializadores de cilindros. La ARECEP desde el 2017 venía realizando un levantamiento de información en todo el país de los puntos que venden gas. Y entre finales del año pasado y principios de mediante una contratación con Citgallup, se realizó un censo en todas las regiones del país para buscar abarcar, actualizar la información de varios puntos de gas y encontrar nuevos puntos de venta de gas. ¿Esto por qué? Bueno, porque los puntos de gas, de venta de gas, tienen como una alta mortalidad, ¿verdad? O variabilidad, porque es muy común que una pulpería decida vender gas en un corto periodo de tiempo o decida dejar de venderlo, o cierre la pulpería o se transforme en otro negocio, ¿verdad? Y también no solo encontramos en pulperías, encontramos en ferreterías, en panaderías, en diferentes tipos de establecimientos. Entonces, pues el monitoreo tiene que ser continuo, ¿verdad? Normalmente en un término de 2 años ya esta información, ya prácticamente el 50% de puntos de gas que se tienen mapeados, pues han desaparecido o se han trasladado. Entonces hicimos una actualización, ya les digo, con la ayuda de Citgallup y también con los reportes del Ministerio de Salud, de los puntos que ellos tienen reportados, son los permisos sanitarios de funcionamiento como con venta de gas, y se levantaron 43 bodegas de distribución, puntos de expendio que son que exclusivamente venden cilindros de gas, 93, y 1,190 puntos de venta que son pues que venden más cosas además de gas, típicamente una pulpería o un supermercado. Entonces se identificaron 1,326 agentes de gas. El Ministerio de Salud nos había reportado alrededor de 1,200, ¿verdad? Entonces logramos censar o identificar 1,326 activos. Y ver la distribución, nuevamente pueden ver cómo la región central es la que tiene prácticamente el 70% de los puntos de venta. Y también encontramos que el 70% de las pulperías o de los comercializadores tiene un inventario promedio de unas 20 unidades de cilindros o menos. ¿Verdad? Entonces es importante para la hora de actualizar los márgenes de comercialización en la cadena del usuario, pues saber cuántos puntos hay y cuál es el modelo típico de venta en el país. Entonces, por eso esta información no solo es útil para las inspecciones de nosotros, para asegurar que cuando mandamos a nuestras unidades de inspección a un punto, pues ese punto existe todavía y vende gas,
sino que además para poder actualizar tanto el reglamento técnico como las metodologías de gas. Entonces acá podemos ver la distribución de los puntos de venta que encontramos por provincia. Entonces pueden ver que la mayoría están en San José y Alajuela. Y también detectamos la presencia de marca, es decir, en cada punto, cuáles son las marcas que se están vendiendo. Y encontramos que Gas Tomsa, la gasera que posee relaciones comerciales, con aproximadamente el 53% de los agentes comercializadores de cilindros evaluados. Y Gas Nacional Z lo encontramos en un 30% de los establecimientos y Petrogas en un 13% de los comercios que vende cilindros. Y también pues aprovechamos también este censo para hacer, pues ver cómo se está comportando el precio al usuario final en el país. Sobre el plan de renovación, acá pueden ver los cilindros nuevos que se han incorporado en el país a lo largo de los años. Para 2022 tenemos una incorporación de 68,000 cilindros nuevos, 26,000 son independientes. Esto quiere decir que no los importaron las envasadoras, sino que los importaron pues otras personas, otros terceros, que si bien tienen que cumplir con todos los reglamentos de gas, de las normas técnicas para los cilindros de gas, para incorporarlos al país y que también son aprobados por MINAE para ponerlos en operación, no son cilindros del servicio público, ¿verdad? Típicamente estos cilindros independientes, las personas los compran y los tienen en sus hogares y los rellenan. Y 42,000 prácticamente que incluyeron las envasadoras. Acá es importante mencionar que se había ralentizado un poco el ingreso de cilindros. Todo eso tenía una causa también en el mercado internacional. Ustedes vieron que había habido un tema con el aumento en transporte, ¿verdad? Porque estos cilindros son importados. Y había habido un aumento significativo en el costo de los transportes internacionales y en el precio de la tonelada de hierro, ¿verdad? Que es un material que es parte de la composición de los cilindros. Y entonces esto había hecho también que con los montos que usualmente antes se compraban 3 cilindros, pues ahora alcanzaba para comprar 1 o 2, ¿verdad? En ciertos momentos. Entonces esto había ralentizado un poco lo que era la incorporación de nuevos cilindros en los últimos años. Sin embargo, la ARECEP, para cumplir con las metas tanto del plan de renovación de cilindros del parque, como con el plan de transición de válvulas de MINAE a válvula de rosca, que la idea es que no se cambien las válvulas en su mayoría, sino que se incorporen cilindros nuevos. Con válvula de rosca, pues ha estimado vía tarifaria que para los próximos años la idea es que entre todas las empresas subamos este número de 70,000 o 90,000, como hemos tenido en años anteriores, a alrededor de 160,000 cilindros nuevos en el mercado entre 2023 y 2025 para lograr avanzar significativamente en esta renovación y en la transición de válvulas y paralelamente aumentar esta cantidad de cilindros destruidos de alrededor de 10,000 que hemos venido destruyendo por año con el apoyo de las envasadoras a ojalá subirlo a unos 40,000 para poder sacar sobre todo el cilindro de aluminio que nos queda por ahí, ¿verdad? Actualmente hay alrededor de unos 100,000 cilindros de aluminio todavía en el país y necesitamos sacarlo lo más pronto posible. Entonces, la idea es terminar de sacar esos 100,000 cilindros en los próximos 3 años, aumentando significativamente esta destrucción, pero también pues necesitamos para eso mejorar la incorporación. En calidad de cilindros, como les decía, el 82% de las inspecciones las vemos en comercios y distribuidores y el 17% en gaseras. Esto porque pues necesitamos ver realmente cuál es la calidad que le está llegando al usuario. Por eso preferimos hacer las inspecciones en el punto en que el usuario está accediendo al servicio, el que está viendo ya el cilindro, ya con el peso que les llegó, el estado en el que está en la pulpería, cómo lo tienen almacenado, cuál es el precio al que se lo están vendiendo, ¿verdad? Y un 17% en gaseras, que como vimos es pues realmente donde menos lo adquiere el usuario. Y esta distribución en comercios y distribuidores, es decir, como ese 82% de visitas queda en cada región,
pues tiene que ver mucho con el consumo por región que vimos inicialmente. Una de las principales cosas que medimos en estas inspecciones es la progresión en sustitución de válvulas, es decir, en cada una de estas inspecciones que hacemos, vemos cuántos cilindros hay de válvula de acople rápido y cuánto hay de rosca. Y bueno, en mayo de 2018 fue que el MINAE planteó el cambio a partir de 2018. Y entonces vemos que para 2019 teníamos un 22% de válvula de rosca, para 2020-2021 teníamos un 33% y para 2022 tenemos un 43%. Entonces efectivamente el país está transicionando. Entre 2019 y 2023 ya tenemos alrededor de 300,000 cilindros con válvula de rosca adicionales. Sin embargo, estamos por debajo de las metas planteadas por MINAE, es decir, al cierre de 2022 el país se había planteado una meta del 70% de transición, llegamos al 43%. Si lo vemos por región, la región central llegó al 63%. Sin embargo, las regiones costeras están en un 25%. Entonces, a la hora de promediar, pues es cuando nos da 43, pero sí es importante ver que realmente hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de transición en las regiones costeras, y esto tiene que ver mucho, puede ser con, ya sea que no tienen la suficiente información o el tema del costo de comprar, ¿verdad? De hacer el cambio de instalación, porque si bien la ARECEP está trabajando, ha venido trabajando con eliminar el cobro del cambio de válvula, la verdad, porque en 2018 el decreto lo plantea como una obligación de las envasadoras y ya se está incorporando en la propuesta de reglamento eliminar del todo este cobro de válvula. Sí es cierto que el usuario tiene que comprar siempre lo que es el regulador y mejorar la instalación, y ese es un costo que posiblemente por la distribución de ingresos en ciertas zonas del país, pues sea un poco más difícil hacer esa inversión para los usuarios, y eso va ralentizando la transición a estas zonas. También evaluamos, como les digo, cilindros de aluminio. Nos da un valor muy parecido. Esto es porque, bueno, se destruyeron alrededor de 8,000 cilindros, el 75% de aluminio, pero como seguimos teniendo más de 100,000 cilindros en el país, pues la estadística no nos dio tan sensible para ver el cambio. En conformidades de números de serie, esto bajó. Eso tiene que ver con, pues, la mejora o los nuevos cilindros, ¿verdad? Que todos tienen números de serie. Igual en Tara, la mayoría de los, bueno, prácticamente todos los cilindros nuevos tienen la tara visible, es decir, el peso del cilindro vacío, y no solo eso, sino que la tienen de forma adecuada, porque lo que ha pasado con cilindros anteriores es que si bien tienen la tara visible, les han cambiado la válvula y han modificado la tara. Entonces, no solamente es que la tara se vea, sino que de verdad corresponda al peso del cilindro vacío, y por eso esta no conformidad siempre da un poco más alta, porque es la mezcla de estos dos factores, que se vea y que sea la correcta. Y en cilindros con fuga tenemos aproximadamente, pues, el mismo número, entre 15 y 17%. También hacemos un estudio de la distribución de taras en los cilindros. Se evaluaron 1,738 cilindros. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque normalmente estos cilindros de menor tara, aquí se excluyen los de aluminio que tienen taras como de 4 kilos, ¿verdad? Porque se entiende que tienen que ir saliendo del parque. Aquí evaluamos únicamente taras de cilindros de hierro. Pero pueden ver que el país con los años ha venido aumentando la tara promedio, es decir, son cilindros más pesados. Y eso quiere decir que normalmente son cilindros, bueno, primero, que tienen válvula de rosca, ¿verdad? La válvula de rosca es más pesada, pero además tienen un espesor mayor de lámina. Y esto le da una mayor vida útil al cilindro y lo vuelve más seguro. Entonces, hemos visto cómo el país ha venido aumentando la tara promedio de los cilindros en el país, y han venido desapareciendo estas taras de menos de 9 kilos, que normalmente significa que tenemos un problema de espesor. Entonces, esto es un buen parámetro para la ARECEP, porque cuando están haciendo las inspecciones, si encuentran cilindros de taras de alrededor de 9 kilogramos o menos, normalmente hay que hacerle una evaluación de espesor de lámina para asegurarnos que está cumpliendo, o una prueba de hermeticidad
para asegurarnos que soporta la presión de diseño, pero cada vez tenemos pues cilindros incluso hasta de 14 kilos. Entonces, eso también nos sirve para saber que si la tara promedio del país en este momento está en 10,47 kilogramos y le sumamos los 11,34 de gas, pues el peso promedio total del cilindro lleno debería dar alrededor de 21,8 kilos. Y si vemos la distribución, el 75% de los cilindros llenos debe tener un peso total de al menos 21 kilogramos o más. Entonces, esto es un dato que utilizamos mucho para capacitar al usuario de que, como muchas veces la tara no está visible para sacar el número exacto o el usuario no tiene muy claro cómo sacar el peso exacto del cilindro, si quiere revisar la cantidad, pues una regla rápida es que el cilindro le pese más de 21 kilos. En cantidad de cilindros se hicieron las evaluaciones también de 895 cilindros de 25 libras. Es importante indicar que hay menos evaluaciones de cantidad que de calidad, porque una evaluación de calidad se puede hacer en un cilindro vacío o lleno. Sin embargo, una evaluación de cantidad debe hacerse en un cilindro lleno y con el sello, ¿verdad? Para asegurarnos de que así fue como se puso a la venta. Entonces, pues es menor la cantidad de cilindros que encontramos de esta forma, ¿verdad? Porque son sobre todo en pulperías y pues ellos tienen poquitos cilindros, 8, 10, 15. Entonces evaluamos 895 cilindros llenos y puestos a la venta de todas las marcas en el 2022 en los puntos de venta y encontramos que el 30% tuvo un valor de aceptado, es decir, tenían pues la cantidad correcta. Un 8% fuera de tolerancia, esto es decir, que les faltan menos de 300 gramos del peso que deberían tener y en defecto, que eso es que le faltan más de 300 gramos, que es donde está en este momento la mayoría de los cilindros, e incluso un mayor porcentaje que el año pasado. Y en promedio les faltan alrededor de 850 gramos para 2022. Entonces, ese es el total. El global también lo podemos ver por marca. En el caso de Nanogas, no tenemos registro para 2021 porque, como les digo, él empezó en abril de 2022, pero el 96% de los cilindros que se midieron con marca Nanogas tenía la cantidad de gas correcta. En el caso de Gas Nacional Z, el 59% de los cilindros que se midieron tenían un faltante de gas y el promedio del faltante de gas era de alrededor de 700 gramos. En el caso de Tomsa Supergas, el 72% de los cilindros tenía un faltante de gas que en promedio iba alcanzando los 900 gramos. Y en el caso de Petrogas, un 66% de los cilindros les faltaba gas con un faltante mayor a un kilo 150 gramos, ¿verdad? Que es prácticamente un 10% del peso que debería tener el cilindro. Entonces, cuando se encuentran en comercios, estos faltantes en defecto, pues lo que se hace es marchamar el cilindro y volverlo a la envasadora para evitar que es su venta y pues se levantan los informes sancionatorios por empresa a través de la Dirección de Gestión al Usuario. Respecto a incendios y emergencias, vemos que sobre las estadísticas de incendios relacionados a fugas de gas, estas estadísticas las saca el Cuerpo de Bomberos. Se observa un aumento en la incidencia de esta causa raíz respecto a la tendencia a la baja de los 5 años anteriores. Es decir, ustedes pueden ver que teníamos 15 incendios en 2017, había venido bajando 14, 6, 5, 4 y para el 2022 hay 6, un ligero aumento. ¿Verdad? La gráfica abajo, ustedes pueden ver lo que eran los incendios anuales en Costa Rica desde el 2011 relacionados al gas. Habíamos empezado a ver una baja significativa después de que gracias al decreto de MINAE Salud había empezado a solicitarles la certificación de todas las instalaciones de gas y los tanques y de almacenamiento de cilindros en los lugares que almacenaban o utilizaban gas como un requisito del permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, pues habíamos venido viendo una disminución de incendio gracias a esta mejora paulatina que ha venido viendo en las instalaciones. Sin embargo, pues vemos un pequeño aumento en 2022. Igual en emergencias, vean que para 2017 teníamos 2018 más de 4,000 emergencias,
Para el 2021 teníamos 2.358, había venido bajando el promedio desde 11 emergencias diarias atendidas por bomberos en gas a 6 en 2021 y tuvo nuevamente un ligero aumento, igual que los incendios, a 7 emergencias diarias en 2022. Hay un aumento como de 200 emergencias en todo el año entre 2021 y 2022. Ahí pueden ver la distribución por provincia, que está muy relacionado a nuevamente la distribución regional del uso del gas. Es decir, si ustedes ven en San José tiene prácticamente la mitad del consumo del gas, bueno, la región central, y pues paralelamente, pues obviamente tiene esa cantidad la mayor cantidad de emergencias, ¿verdad? Estadísticamente, pues hay más puntos de venta y se generan mayor probabilidad de fugas en la cantidad de cilindros que están circulando. En este caso, pues, únicamente se reportaron un poco menos de emergencias en San José respecto a 2021. En Limón se mantuvo prácticamente la misma cantidad de emergencias entre 2021 y 2022. Y en todas las demás provincias sí hubo un ligero aumento, especialmente en Punta Arenas. Y aquí hacemos un cruce de información con lo de la encuesta de usuarios. Es decir, vemos que el 24% de usuarios en la encuesta sigue diciendo que todavía tienen un cilindro de aluminio, ¿verdad? Muchos porque no saben que ya no lo han utilizado, porque fue el que les vendieron. Hay gente incluso que no le gusta cambiarlo, le parece más cómodo, entonces, porque es más liviano, entonces, pues se ha negado como a entregar el cilindro. El uso de válvula de acople rápido sigue siendo un 54%, como vimos en la encuesta de usuarios, ¿verdad? Hay una transición de poco más del 40%, entonces la válvula de acople rápido tiene mayor probabilidad de fugas porque pues este empaque de caucho que tiene, donde entra el pin, tiende a endurecerse, a perder flexibilidad y a romperse, y eso es lo que elimina la hermeticidad y genera la fuga, que es la diferencia de la rosca, pues, que tiene menor probabilidad de que esto pase. La instalación de mala regular, esto es lo que reportan los usuarios, un 28% dijo que consideraba que tenía una mala instalación de su cilindro, una manguera de agua, o que no la había cambiado, no le daba, o la realizó sin utilizar, digamos, un técnico acreditado que los ayudara a instalar. 60% reportaron que no tienen información de seguridad sobre las características de que debería tener su instalación para poder mejorarla. 75% sigue diciendo que pues mantiene el cilindro dentro de la casa por una cuestión de espacio, de seguridad, para que no se los roben. Y en incidencia de fugas y su atención, un 80% de los usuarios dijo que sí revisaba fugas. Un 15% de usuarios reportó haber tenido fugas de gas. Esto coincide con la medición de nosotros, donde encontramos un 17% de cilindros con fuga a la venta. Y este 15% de usuarios que dice tener una fuga, solo un 7% llamó al 911 y un 4% llamó a bomberos. Un 11% fue a su distribuidora que se lo cambiara. Bueno, llamó a su distribuidor. Un 33% terminó devolviendo el cilindro para que se lo cambiaran por uno sin fuga. Un 43% tomó medidas propias, es decir, sacó el cilindro al patio o cerró la llave. Y un 2% pues no le dio importancia y lo dejó así, ¿verdad? Hay gente que nada más vuelve un paño mojado ahí y lo deja flotando. Entonces, pero ese dato es importante porque si vemos la cantidad de emergencias que atendió bomberos fue de 2.500 y resto, ¿verdad? Que en teoría ha venido bajando, pero cuando vemos la encuesta de usuarios, prácticamente solo un 11% llamó al 911 o a bomberos, es decir, puede ser que esta estadística que vemos bomberos o de lo que realmente ha tenido que atender, venga representando pues solo un 11% de los incidentes que tal vez las personas percibieron, pero solo en un 11% de los casos decidió que era, pues que ameritaba llamar a los cuerpos de emergencia. Entonces, sí es cierto que las emergencias han venido bajando y es un buen dato, pero también tenemos que estar conscientes de este número, ¿verdad? Que eso no representa la totalidad de los casos en que las personas perciben una fuga. No siempre llaman a los bomberos. Y aquí venía un pequeño resumen de la propuesta de reglamento técnico
para la prestación del servicio de GLP, que es una propuesta que ya pasó por audiencia pública. Muchos de ustedes ya la conocen porque estuvieron en la audiencia o incluso le realizaron observaciones. En este momento está en evaluación interna del despacho para ver si vamos a una segunda audiencia o se publica. Pero el objetivo de este reglamento ya es establecer las condiciones técnicas, comerciales, contractuales y desempeños de todas las partes, es decir, de todos los prestadores de la cadena, así como de los usuarios. Regular todas las actividades de almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización, definir las reglas, relaciones entre prestadores y usuarios y establecer las medidas regulatorias para que se va a considerar un servicio óptimo y continuo en gas. El alcance tiene condiciones y responsabilidades de cada uno de los agentes. Esto es importante porque se individualizan las responsabilidades de los agentes, los requerimientos técnicos de interconexión en los equipos de instalaciones de gas, esto en especial para el suministro a granel, donde hay equipos de las envasadoras instalados en las propiedades de los usuarios, el régimen comercial, lectura, medición, facturación, suspensión del servicio, regímenes tarifarios, y el régimen contractual, que son los contratos que también normalmente se dan, ya sea a usuarios de granel o entre prestadores, por ejemplo, entre envasadoras y distribuidores. Algunos aspectos sobresalientes que podemos ver en esta propuesta de reglamento es la facturación en masa, en kilogramo, ¿verdad? Ya con el cambio de metodología del recope, el GLP va a pasar a venderse por kilogramo en vez de litro, y entonces, pues esto termina bajando hacia el resto de la cadena, que debe actualizarse la tarifa a colones por kilogramo en vez de colones por litro. También otro aspecto importante es los usuarios de ducto, ¿verdad? Que normalmente no han tenido una reglamentación, los que utilizan como centros comerciales o algunos puntos como mercados gastronómicos, que pues tienen un solo tanque y de ahí salen líneas de vapor donde cada uno tiene su medidor. Entonces se establecen algunas medidas que hasta ahora no existían para este tipo de prestación. Y como les mencionaba, las responsabilidades específicas de cada agente que hasta este momento pues no estaban individualizadas, sobre todo para el tema de procedimientos administrativos. Cuando sucede algo, pues normalmente hay varios agentes involucrados en una emergencia o en una no conformidad y entonces pues saber individualizar qué le tocaba a cada quien. Y finalmente pueden encontrar los precios del gas, un QR, ¿verdad? Donde pueden tenerlo ahí a mano para estar verificando las tarifas, el reglamento general de GLP de MINAE que sigue vigente, la campaña de GLP de bomberos, donde pueden encontrar información sumamente importante y sobre todo las herramientas de evaluación para uso, almacenamiento y venta de gas. Si tienen un establecimiento de GLP que deba tener la evaluación de esta herramienta para el permiso sanitario de funcionamiento, los teléfonos de servicio al cliente de todas las envasadoras e información para quejas y denuncias, y la descarga de la app Parece Contigo, donde en este momento lo que está disponible es la información de las estaciones de servicio que venden GLP y el precio de GLP en estación de servicio. Y nuevamente, igual que el año pasado, el informe tiene un anexo de datos en Excel donde toda la información que está presentada en cuadros, en el texto o en los distintos gráficos, pueden descargar ese Excel y ahí está completamente tabulada, incluso información a veces con mayor detalle, porque pues en el informe ya se presenta pues analizado el dato, digamos, global, pero ahí pueden encontrar información de cantidad, del mercado, de calidad, de comercializadores, de los tanques, de las estaciones de servicio, por si desean mayor detalle o hacer un cálculo adicional que el informe no presenta. Un ejemplo es, por ejemplo, la venta de GLP en recope en litros netos en cada una de las envasadoras y los clientes directos por año, o las venta de unidades físicas de cilindro por capacidad de cada mes. Se trataron de mantener los datos de 2020, 2021 y 2022 en el mismo anexo para que pues, pueda haber un seguimiento histórico para aquellos que estén interesados en la información. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias a la ingeniera por habernos dado esta presentación de resultados del informe de calidad del gas. No tenemos ningún comentario en el chat hasta este momento. Daríamos entonces por concluida hasta aquí la actividad. Les agradecemos muchísimo su atención
y esperamos que nos acompañen este jueves también para tener un conversatorio sobre algunos elementos que necesitamos desarrollar y dar consejos a las personas usuarias en el uso del gas. Así que muchísimas gracias, que pasen muy buen día. Feliz semana.